una empresa que se encontraba con una situación económica financiera muy preocupante debido a que ya existió gestiones anteriores una mala administración. Que bueno, pues los correspondientes directorios, a partir de que nosotros ingresamos, los subsiguientes, han legado justamente esta mala administración que deviene principalmente, creo yo, en una inadecuada política de crédito en sus ventas y en su endeudamiento como tal, como empresa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hacía ISA Concretec cuando, bueno, yo ingresé al directorio y en virtud de la información que nos remitían a directorio en la gestión 2021? ISA Concretec tenía importantes contratos, ya sea con el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, con el gobierno autónomo municipal de Potosí y otros tantos que a ver, te los voy a enumerar dentro de un momento. Pero ¿cuál era su política, no? O sea, su política era de que daba sus productos, por ejemplo, el concreto y demás, el pavimentado de calles, arterias y demás, las daba a crédito. ¿Y qué pasaba, no es cierto? Para cumplir con justamente la ejecución de estos servicios que prestaba ISA Concretec, acudía a la banca a endeudarse. Y la banca, evidentemente, te reporta un interés. Pero los contratos que hacía ISA Concretec, ya sea con el GAM Santa Cruz, GAM Potosí, GAM me refiero al gobierno autónomo municipal, lo hacía, digamos, ponte que 28 ítems de pavimentado de calles en Santa Cruz, por ejemplo, si mal no recuerdo ese era el número, lo hacía a crédito, entregables en 8 años, ¿no es cierto? Pero para cumplir con la ejecución de esas obras, ¿no es cierto?, se endeudaba de la banca, pagaba un crédito a la banca, pagaba un interés, pero al GAM Santa Cruz no le cobraban ningún interés durante ese tiempo. Una vez cumplidas la entrega de todos los ítems, recién empezaba a correr el pago a cuotas por parte del GAM Santa Cruz, me estoy refiriendo a un solo contrato, y recién empezaba a reportarle algún interés muy bajo. Entonces esa política de venta de sus servicios, como ISA Concretec, evidentemente, bueno, era nefasta para la empresa, ¿no? Y justamente ya estaba en una iliquidez tremenda la empresa. Tanto así que recuerdo que había un exgerente, que era el licenciado Neil Lafuente, que en las primeras sesiones de directorio, cuando fuimos a Santa Cruz, un directorio presencial, todavía estamos en época de pospandemia, aún así nos trasladamos a la ciudad de Santa Cruz para saber la realidad, lo que pasaba en ISA Concretec. ¿Ya? De cerca, que nadie nos esté mandando información como ellos quisieran y demás. Habíamos evidenciado de que el licenciado Neil Lafuente quería sacar un préstamo, estaba tramitando préstamo ya sea con la banca nacional y también había acudido a una banca extranjera por aproximadamente $40 millones. Con esto, ¿no es cierto?, buscaba el gerente, mediante un plan que tenía, mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales se encontraba la empresa en sí, insertar flujo financiero, poder reactivar la cartera de proyectos que se tenía pendiente, porque justamente ya los bancos ya no le prestaban a ISA Concretec y tampoco estaba pudiendo cumplir, ¿no es cierto?, los grandes proyectos que se había llevado adelante con los GAM, principalmente con el GAM Santa Cruz, GAM Potosí, que te hago mención. Ajá. Entonces, esa era la proyección del flujo que se necesitaba para que ISA Concretec pueda cumplir ya sea con impuestos nacionales, sus deudas con acreedores y principalmente también con los trabajadores que ya devenían en varios meses de sueldos y pagos, estimado Iván. Dentro de estos proyectos que te había señalado, ¿no es cierto?, que realmente son proyectos con contratos lesivos a la empresa, lesivos totalmente, porque son contratos a crédito, nuevamente te lo reitero, pagables desde que se entregaban con una entrega final del servicio que prestaban y recién empezaron a correr los pagos mensuales
a 5 o 4 años. Por ejemplo, los contratos que estaban vigentes cuando yo ingresé al directorio era el contrato con el gobierno autónomo municipal de Sucre en 2 proyectos, el puente Tintamayo, que ha sido entregado, y el mercado San Antonio, que también ha sido culminado. Un segundo gran contrato que se tenía era el que te hablé, que era el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, que consistía en 23 obras de pavimento de diferentes calles y avenidas y construcción de un puente vehicular. Este contrato con el GAM Santa Cruz, estimado Iván, aproximadamente era un monto de 348 millones de bolivianos. Y aquí era lo que te señalaba, la forma de pago, o sea, era totalmente nociva a los intereses de la fábrica. ¿Por qué? Señalaba el contrato que una vez se recepcione todas las obras, o sea, los 23 ítems, el precio acordado, los 348 millones, iba a ser pagado en 8 años por el GAM Santa Cruz, con un interés del 4.99%, así señalaba. ¿No es cierto? Y correrá a partir de la entrega de todos los ítems. O sea, los ítems se terminaba, a ver, con la entrega final, si son 23 ítems, sabemos cómo funciona esto, a veces no se llega a concretar una entrega final, si solo faltaba entregar un ítems, no se empezaba a realizar el pago, por ejemplo. Entonces, eran contratos totalmente lesivos. ¿Y qué pasaba durante todo ese tiempo? Póngale 5 años que duraba toda la entrega total para que el GAM Santa Cruz empiece a pagarles. ISA Concretek lo que hacía era puentear justamente, sacaba créditos del banco con la finalidad de cumplir, ¿no es cierto?, con las obras de pavimentado señaladas en el contrato con el GAM Santa Cruz. También se tenía un contrato con el gobierno autónomo municipal de Potosí, que era la construcción de 9 proyectos de pavimento rígido, con el gobierno autónomo municipal de La Guardia también pavimento rígido, y el gobierno autónomo municipal de Cotoca, que tengo entendido que este sí se hubiera logrado cobrar. Bueno, le digo por referencias de los anteriores directores. Estimado Iván, esa era la realidad en sí en la cual se encontraba ISA Concretek, y también se vio durante este tiempo el tema de las casas Concretek, ¿no? El tema de las casas Concretek, que realmente esto deviene de un contrato, ¿no es cierto?, que ha sido protocolizado mediante escritura pública número 168-2021, justamente es este contrato del cual la empresa Predial, ¿no es cierto?, ha declarado, bueno, lo ha mandado a proceso, ¿no es cierto?, y tengo entendido de que la sentencia ha sido totalmente desfavorable para ISA Concretek, estimado Iván. Bueno, licenciado Linares, bueno, no solamente ese crédito, ¿no?, que tenía Concretek con la banca, ejecutaba las obras, no solamente es ese tema, ¿no? O sea, me parece una empresa sin fines de lucro, una empresa algo extraña que pasaba con Concretek. O sea, ejecutaba las obras a crédito, como no tenía dinero, se prestaba dinero de la banca privada. La banca privada, ¿cuánto le cobraría? ¿Un 5, 8%? No sabemos. Bueno, estará en ese rango. Pero de todos modos, Concretek tenía que pagar con intereses. Pero no solamente es eso, sino que las alcaldías y Concretek no han logrado establecer una garantía para pagar esos créditos. Santa Cruz entiendo que es la alcaldía más demorada en cuanto a pagos y no tiene la mínima intención de pagar estos créditos, ¿o no? ¿O qué pasa con el asunto? Claro, o sea, lo que ocurría era lo que te decía, eran contratos totalmente lesivos. O sea, si estamos hablando de 23 ítems de pavimento con entrega final, desde ahí corre el plazo para que en 8 años, por ejemplo, en el GAM Santa Cruz, como te lo señalé, porque tengo el detalle acá, se empieza a pagar recién durante 8 años en cuotas mensuales, con un interés que corre ya a favor de ISA Concretek, del cual era como te decía, ¿no? En el tema de las viviendas predial, es evidente el número que tú manejas, ¿no es cierto? El dato exacto, estimado Iván, según detalle que se informó,
era que el contrato involucraba justamente la venta de 367 viviendas, porque estas se encontraban saneadas. Ajá. Y las restantes, que eran 142 viviendas y 19 lotes de terreno nomás, que no contaban justamente con la edificación, o sea, con la casa como tal, se encontraban todavía en proceso de saneamiento que tenía que ser llevado justamente por Concretec. De estas 367 casas que te digo, estimado Iván, la venta señalada en el contrato era un equivalente a $11.882.200, las cuales iban a ser pagadas conforme al plan de pagos, ¿no es cierto?, por la empresa predial. Y la empresa predial tenía una salvedad, que una vez cumplido justamente este periodo que ellos tenían para realizar la venta de estas casas, se podía ver, cancelaban el total de este monto y ellos se adjudicaban todas estas casas y los lotes señalados, ¿no? Ya saneados, evidentemente, que eran 19 lotes más. Esa era la realidad justamente del contrato en sí con la empresa predial, pero es un contrato que desde su inicio ha sido incumplido. Justamente solo predial, cuando yo estaba, hace el pago de la primera cuota. Solo hace un pago de una primera cuota y las subsiguientes ya van incumpliendo predial. Aquí cabe señalar una cosa, porque yo hice énfasis en el tema de las viviendas prediales, estimado Iván. Ya como director de Fancesa, que yo he estado un buen tiempo, ocurría un tema principal. Habían salvedades en los informes de auditoría a los estados financieros, ya sea de las gestiones familiares 2020 a 2021, que también lo hemos llegado a ver, y de las gestiones 2021 a 2022, y la salvedad era justamente la deuda que se tenía, que tenía ISA Concretec con la empresa francesa por justamente la venta de cemento a crédito. Esto saltaba, ¿no es cierto?, como una salvedad de los estados financieros de Francesa. Salvedad que de alguna manera tenía que ser reconducida. Y tengo entendido de que se contaba con una garantía, se hizo un documento en el cual se garantizaba el cumplimiento del pago de esta deuda francesa por parte de ISA Concretec, mediante, la garantía otorgada era justamente las casas predial, ¿no? Las casas de Concretec, las casas de ISA Concretec. Esa se colocó en garantía a efectos de que justamente se realice un plan de pagos por parte de ISA Concretec y se vaya cancelando en mensualidades, conforme al documento firmado entre ambas empresas. Señalarte, estimado Iván, que esas cancelaciones que se tenían que hacer estaban vinculadas al contrato que se tenía con la venta de las casas. En sí, predial, los pagos que tenía que haber realizado a Fancesa, pero no se podía hacer de esa manera porque eran cuentas de otra empresa. Entonces, necesariamente debía haber cancelado a ISA Concretec e inmediatamente ISA Concretec, ¿no es cierto?, cancelar esos pagos realizados por predial a Fancesa, ¿no es cierto?, a efectos de cumplir con las obligaciones que tenía por la venta de cemento a crédito. Se ha incumplido todo esto. Se ha incumplido porque solamente ha pagado de 53 viviendas o 50 y tantas viviendas y no sabemos qué es lo que ha pasado con la deuda de $11 millones, ¿no? Claro, no. O sea, realmente la documentación que se tiene por fuentes directas en ISA Concretec no es completa. No nos olvidemos que ISA Concretec ya desde la gestión 2022 y finales en sí del 2021 se les han congelado las cuentas, todas las cuentas de la empresa, y únicamente realizaban transacciones en efectivo, ¿no?, mediante caja y demás, ¿no es cierto?, transacciones netamente artesanales, si valga el término, y eso sí ha complicado justamente para que se tenga una documentación idónea y transparente, creo yo. Ajá. Ya entiendo por qué no se tiene
documentación. Incluso un gerente, director, agarraba el dinero en su mochila y pagaba a los trabajadores, toda una barbaridad. Bueno.